Ahora, Dios dice que hagamos alianzas con ellos. Dios dice que nos mezclemos con ellos. No, ¿verdad que no? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con ciertas cuestiones. Usted vio, no sé si lo vio, pero vio el concierto de Marcos Vida ayer, porque muchos cristianos lo... Bueno, es que tengo muchos cristianos, usted no, ahorita tienen puros puntajes. Yo los de la arrolladora, ¿no? Ajá, yo los de la arrolladora, pero yo como muchos cristianos, muchos publicaron en el concierto de Marcos Vida. Yo no tengo nada en contra de eso, ¿verdad? Pero, ¿qué cree? Que en sus congregaciones no están. Es un problema. Yo no digo que no vayas a un concierto, ve, pero congrégate también. ¿Estamos o no? Porque las iglesias estaban vacías y el concierto estaba a reventar. Y estaba Billy Graham, ¿no? Algo así. Y yo le decía, bueno, en cada reunión está Jesucristo. ¿O no es así? En cada reunión está Jesucristo. Y de seguro muchos no fueron a su culto hoy porque ayer estuvieron todo el día alabando a Dios. Bueno, ya cállese, pastor. A lo que lo trajimos, diga usted. Ezequiel 33:3. ¿Quién me puede ayudar? Damos gloria a Dios por un día más de vida, ¿verdad? Digo que a veces a mí me cuesta trabajo la cuestión de los sábados, los domingos en la mañana, porque mi papá era el que comúnmente daba la enseñanza los domingos en la mañana. Entonces yo era de la tarde, ¿verdad? Pero no solamente por la cuestión de que no estoy acostumbrado a estar los domingos de la mañana, sino porque los domingos de la mañana me acuerdo mucho de mi papá y de cómo se ponía ahí en la columna a danzar, a orar, y los domingos de la mañana se levantaba temprano a volar las sillas y casi traía un nivel de 1 metro para que fueran todas a buena distancia y bien alineadas todas, ¿no? Y ahorita todas las sillas están desalineadas, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, es importante que usted entienda esto. Ya tiene en la escritura Ezequiel 33:3. ¿Qué dice? Y él quiere vender la espada sobre la tierra y tocaré trompeta y avisaré al pueblo. Pero regrésate un versículo, está bien ese, pero regrésate el 33:2. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él quiere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisaré al pueblo. A ver, espérame. ¿Qué es lo que levanta a Dios para que la espada no nos agarre distraído? Que pone atalayas, que en cierta manera pues son centinelas, que son vigilantes. Pero usted va a entender que Babilonia tiene príncipes. Estoy hablando de una cuestión espiritual. Babilonia tiene príncipes. Y esos príncipes no pertenecen al reino de Dios. Y esos príncipes operan aquí en la tierra. Hay príncipes espirituales de Babilonia que están operando en la tierra. Y nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque tendríamos que pelear contra ellos, tendríamos que destruirlos, tendríamos que atravesarlos, clavarlos en la tierra y dejarlos postrados, destruidos a esos príncipes. Y tenemos que entender que no tenemos que dejar que ellos operen en la tierra. Pero los centinelas son aquellos, o atalayas, como usted le quiera llamar, son aquellos que vigilan, son aquellos que cuidan, son aquellas personas que ven el movimiento espiritual, disciernen el movimiento espiritual. Ahora, le voy a decir una cosa: cuando ese centinela ve, dice que, o el atalaya ve, dice que está contemplando, que está discerniendo, que está examinando, que está teniendo entendimiento y está teniendo visión de lo que está viendo. Ahora yo le pregunto, usted como ministro, o los que ministran arte, chupares, alabanza, liberación, los diferentes ministerios, tendrían que ser atalayas, tendría que ser gente que discierne,
tendría que ser gente que está observando las cuestiones espirituales, el mover espiritual. Yo te voy a decir ahorita por qué, porque vamos a ver el mover de los enemigos. La enseñanza se llama el mover de los enemigos, pero tenemos que apercibirnos del movimiento de los enemigos. Para eso es un centinela, para eso es una atalaya, para que esté discerniendo, para que esté viendo, para que esté examinando el mover de lo que se mueve a su alrededor. ¿Estamos o no? Entonces dice que ese centinela o ese atalaya tiene una trompeta. Usted tiene trompeta como ministro. A lo mejor usted no tiene un shofar porque no es del ministerio de shofar, pero tiene su boca, que es una trompeta. ¿Estamos o no estamos? Usted tiene su boca, que es un shofar. Y como atalaya, usted, o como centinela, tiene que sonar el shofar alertando al pueblo del peligro. ¿Estamos o no estamos? Y la gente a veces se enoja porque dice, de seguro ya fuiste de chismoso con el pastor, de seguro ya fuiste de chismosa con el pastor. No, lo que está haciendo es alertando el peligro, porque es un atalaya, porque es un centinela. Es muy diferente un chismoso a un centinela y una atalaya, porque el atalaya y el centinela, ahorita te voy a explicar un poquito más, puedo avanzar un poco, ¿sale? Y oramos. Ok, dice toca. La palabra tocar en el hebreo es bulla, es ruido, palmatear, tocar, un instrumento estridente. También dice clavar, clavo, una estaca, una flecha, y convertirse en fiador al dar la mano. Entonces, ¿qué es lo que hace una atalaya o un centinela? Cuando toca, ¿qué es lo que está haciendo? Si tú estabas durmiendo, ¿para qué hace ruido? Para que te despiertes, como cuando la alerta sísmica, ¿no? La alerta sísmica, aunque tú no lo veas, se vuelve como una atalaya, se vuelve como un centinela. ¿Por qué? Porque te avisa con tiempo para que tú te despiertes y salgas corriendo, como lo haces. ¿Estamos o no? Bueno, es un ejemplo. Pero esto es lo que hace, despertar. ¿Por qué? Porque ese sonido estridente, un instrumento estridente, o el clavar, ¿verdad? Cuando usted ve que alguien está clavando, ¿hace ruido o no hace ruido? Y dice, ya cállalo, no deja dormir, ¿no? Entonces, tiene esa cuestión. También dice una estaca, una flecha, y convertirse en fiador. Entonces, ¿qué es lo que hace un centinela? ¿Convertirse en qué? ¿En qué se convierte una atalaya? En un fiador. Se pone a favor de tu vida. Pero fíjense también que dice dar la mano. Entonces, ¿qué es lo que hace un centinela cuando te advierte algo? ¿Te está dando qué? La mano. ¿Te está ayudando a salir de qué? Del peligro. ¿Estamos o no estamos? Ahora, es importante que nosotros entendamos esto. ¿Para qué sirve la alarma? Por eso que decía de la alarma sísmica. ¿Para qué sirve la alarma? Sí, lo que leíste ahorita. ¿Para qué sirve la alarma? Para avisar, para advertir. ¿De qué te está advirtiendo? ¿De qué te está avisando? Del peligro. Entonces, yo le podría decir a usted se tiene que levantar con una atalaya. Porque usted ve el peligro, ve los problemas, ve la situación, ve que hay gente que se está levantando en contra, y lo que hace usted es apapachar a esa gente en lugar de advertir el peligro a la casa de Dios. Ay, sí, te tratan muy mal. Ay, hermanita, yo soy la más amorosa de aquí. Soy yo te consuelo. Cuando tú no conoces el corazón de esa persona y tú no vives con ella para decir si está bien o está mal. Solamente crees lo que te están diciendo y no estás viviendo, ni siquiera le preguntas al Espíritu Santo, solamente te pones como defensora de los pobres o defensor de los pobres sin saber la realidad. Tal vez tú estás siendo parte de la destrucción de un lugar que levantó Dios. ¿Por qué? Porque no eres atalaya, porque no eres centinela, porque no tienes un apercibir, no tienes un discernimiento. ¿Sí me entienden, hijos? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener? Un discernimiento por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos enseña a examinar el mundo espiritual. Nos enseña a estar apercibidos en el mundo espiritual. Y ahorita usted me va a entender más
más de lo que estoy hablando. Ahorita me va a entender más porque usted tiene que levantarse como un centinela, porque usted tiene que levantarse como un atalaya, porque se tiene que levantar como una persona que da aviso, que advierte. ¿Sí me explicó o no me explicó? Y en lugar de que te acerques al pastor, tenga cuidado con esta persona, porque si no, va y le dice, ten cuidado con el pastor. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si tú, mira, con perdón de la palabra, no me lo tomes a mal, si tú crees que nosotros no somos las personas correctas para guiarte, pídele a Dios que te dé otra. Pero no estés hablando mal de algo que Dios estableció. No te estoy corriendo, me decir, ay, me corrió el pastor, me dijo, vete con otro mejor. No. Le estoy diciendo, si tú crees que yo no soy la persona correcta, que mi mamá no es la persona correcta, que mi esposa no es la persona correcta, para que dirigirte, para guiarte, que estamos muy graves, muy mal, entonces busca a alguien más. Pídele al Espíritu Santo que te dé a alguien más. Pero no pongas a la gente en contra, ni te pongas en contra, porque entonces te vuelves un enemigo. Ahorita vas a ver. Está interesante la enseñanza, ¿no? Entonces, no te vuelves un centinela, pero tienes que tener cuidado, porque el que se mueve como enemigo, se mueve como enemigo de Dios, por lo establecido de Dios. ¿Por qué crees que David nunca le levantó la mano, a pesar de que tuvo a Saúl, nunca le levantó la mano, siempre lo honró, a pesar de que él se equivocó? Y hay gente que no tiene ese corazón para honrar a los pastores, para honrar al líder de artes, de chofares, de alabanza. No tienen, ¿verdad?, ese corazón para honrar. No tienen el corazón para honrar al apóstol, no tienen el corazón para honrar ni al mismo Jesucristo. ¿Seguimos? Entonces, fíjate lo que dice. La alarma, ¿para qué es? Para advertir. Pero fíjense lo que significa advertencia en el hebreo. Dice que advertencia en el hebreo significa iluminar mediante advertencia. Entonces, ¿qué es lo que hace una advertencia? ¿Te libra de qué? De las tinieblas. Si alumbra es porque está quitando ¿qué? La oscuridad. Entonces, una advertencia, la palabra es advertencia, la palabra siempre nos está dando la advertencia para librarnos de las tinieblas, de la oscuridad, pero también dice, fíjese, aconsejar. Por eso le decía al pastor, hermano, yo le aconsejo que tengas cuidado. ¿O no es así? El pastor vino y habló mal de ti, me dijo que tenga cuidado de ti. Ándale pues. Y después, el problema. O sea, la gente no tiene cuidado. Es advertir, amonestar, apercibir, avisar, consejo, enseñar, resplandecer a los habitantes. Entonces, ¿qué es lo que hace la advertencia? Por eso cuando dice que Jesucristo entró, ¿se acuerdan dónde entró? Y dice que luz le resplandeció. ¿En medio de qué? De las tinieblas. ¿Qué venía a advertir Cristo? Les venía a anunciar, les venía a advertir, les venía a dar la salvación para poder salir de las tinieblas. ¿Cierto o no? Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos de esto. Entonces cuando usted se vuelve un centinela de su casa, usted sale fiador por ellos y les está avisando y al mismo tiempo les está dando la mano para sacar los suyos del peligro. Ya, usted vuelva a ser un centinela en la casa de Dios, pero también vuelva a ser un centinela en su casa. Vuelva a ser una atalaya de su casa. Vuelva a ser un vigilante de su casa. Vuelva a ser alguien que espiritualmente está activo, despierto, para que el enemigo no llegue y destruya su casa. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Gloria a Dios. Ahorita oramos, porque si no les entra lo religioso y se espantan. Cuando uno le advierte a un hijo, una advertencia no es una amenaza. Pero hay gente que convierte las advertencias en amenazas. ¿Por qué? Porque no tenemos el tacto para advertir, sino hablamos como amenaza. Y la advertencia no es una amenaza, sino que es algo que ilumina a una persona para que no entre en tinieblas ni en peligros.
Pues cuando tú hablas una advertencia, no estás amenazando. Lo que estás haciendo es que iluminando el camino de esa persona para que no caiga en tinieblas, para que no caiga en el peligro. ¿Estamos aquí, vos? Ok. Entonces, si trae luz, se tiene que ir las tinieblas. ¿Está de acuerdo o no? Entonces, un profeta siempre trae luz, trae la alarma para advertir. Entonces, la advertencia se vuelve un consejo, una amonestación, es para percibirlos, ¿verdad? Entonces, un profeta que viene de Dios, porque un profeta que no es de Dios te mete a las tinieblas. ¿Sí me entiendes? Y en lugar de ayudarte, liberarte, salvarte, restaurarte, exhortarte, para que salgas de ahí, lo que hace es introducirte más. Entonces hay profetas que en lugar profetizan y dicen, te viene el infierno, así dicen. Yo te vi y ahí te vas a ir. Cálmate, ¿por qué lo condenas? Si Dios no lo está condenando, ¿por qué tú lo estás condenando? Mejor dile que se arrepiente para que no caiga en esos lugares. ¿Sí estamos aquí o no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Entonces, un centinela nunca va a estar a nivel de la tierra. A ver, espérame, pero Dios no va a poner un centinela en otro nivel para que lo adoren a Él. ¿Verdad que no? Dios va a poner a un centinela a otro nivel para que Él sea esa voz que advierte, ese vigilante que cuida. Entonces Dios no te dio un ministerio para sentirte grande. ¿Sí me explico? Yo me acuerdo, hace tiempo, hace muchos años, cuando yo empezaba, me invitaron a un concierto de Marcos Witt, ya han oído desde esos entonces. A un concierto, la gente se formaba para pedirle autógrafo. ¿Cómo crees? ¿Quién quiere autógrafo conmigo? Nadie. Qué bueno. A Edgar se voy a dar. Quiere el de Luz de Veracruz. Firmado su corazón por luz. Estamos lejos. Entonces se forman para pedir autógrafo. ¿Cómo crees? O sea, yo creo que no se vale eso. Y yo creo que menos el ministro se tiene que prestar. Yo creo que debería de levantarse en una enseñanza y decir, ¿saben qué, hermanos? A mí no me busquen, yo no soy nadie. Aquí el grande, el alto, el sublime es Jesucristo. A mí solamente me puso como un centinela para advertir, para avisar, para estar al pendiente, para percibir al pueblo. A mí solamente me puso como un adorador de Él, no que la gente me adore a mí. Ahora que está de moda Marcos Witt, que la gente están todos los cristianos, va a estar Marcos Witt gratis. ¡Ay, qué emoción! Dije, no, hombre. O sea, aunque estuviera cobrando $1,000 no iba. No, se los digo ¿por qué? Porque nos equivocamos en el lugar y en la posición que Dios nos da. Porque Dios nos da una posición de un nivel alto a comparación de los demás, no porque los demás sean menos que uno, sino porque nos pone para percibir al pueblo de lo que puede suceder. ¿Cierto o no? Entonces, ¿seguimos? Entonces, un centinela nunca va a estar a nivel de la tierra. Los centinelas, por diseño de Dios, Dios los coloca en lugares altos, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para que tengan una vista más amplia de todo. ¿Sí me entiendo? ¿Para qué? Para poder avisar, para poder advertir, para poder apercibir a los demás de los peligros. Entonces tú no creas que Dios le enseña a un pastor tanta enseñanza para que él se crezca y crea que, no, yo soy un sabio, un entendido, el súper más inteligente. Tú no tienes mi nivel. No, Dios no le da eso. Para eso se lo da, para advertir al pueblo. Se lo da para levantarlo como un centinela. ¿Para qué? Para que el pueblo se aperciba de los peligros y de los enemigos. ¿Estamos aquí o no estamos? Vamos a orar, ¿le parece bien? Entonces, termino con esto. La cuestión de los centinelas, porque ahorita voy a hablar de los enemigos y un centinela tiene que estar apercibido de lo que vamos a ver. ¿Estamos o no? Entonces, ¿cómo le dije que se llama la enseñanza? Pues, a ver, tranquilos, ¿qué?
El mover de los enemigos. ¿Por qué? ¿Cómo conozco el mover de los enemigos? Porque como centinela tengo un discernimiento de eso. Y es bien interesante, ojalá usted aprenda algo de esto. Apunte, pero no lo apunte y lo deje en la tierra para que se vuelva polvo y le caiga el agua y se destruya su enseñanza. No, para que usted aprenda, se perciba y Dios lo levante como un centinela. Amén. Lo levante como un vigilante, lo levante como una atalaya, pero no como una atalaya que va tocando las puertas y da su librito de atalaya, sino como realmente una atalaya que vigila, que se apercibe, que usted debería de aprender esto bien de la atalaya, para cuando le dé la atalaya, usted le pregunta al que se la da, ¿sabes para qué es una atalaya? Si sabe que con eso usted puede enseñarle a esa persona, no es contradecir, enseñarle y ministrarlo. No que usted se deje ministrar por ellos cada domingo. No, ay, casi me vuelvo testigo. Es que no eres testigo del poder de Cristo. No eres testigo de su poder. No eres testigo de su amor, de su gracia y su misericordia. No eres testigo de sus milagros, señales, prodigios. Y no necesitas llamarle testigo de Jehová. Es testigo de Cristo, testigo del Espíritu Santo, testigo del Padre de la Gloria. No se emociona. Entonces, no para que los adoren, ¿verdad? Sino que para alcance su vista, pueda avisar, y cuando viene el enemigo, uno avisar y dar advertencia. Entonces, uno de los pecados de los profetas en Israel es que retuvieron la profecía y la verdad y la escondieron. A ver, hay muchos profetas que profetizan de su propio corazón. Hay muchos profetas que no hablan la verdad, que esconden la profecía que Dios les dio. Hay muchos profetas que hablan lo que conviene al pueblo y no hablan la advertencia al pueblo. Para que tú estés bien conmigo, para ganar yo seguidores que apapachan. Ay, pobrecito, ¿cómo te hace sufrir tanto el pastoreo? Yo te apapacho. En lugar de poner en orden, a esa gente, ¿de quién es este llavero? Señor, lo pedí. Nada más. Vamos a orar, ¿le parece? ¿Quién quiere orar? ¿Nadie? Bueno, sobre yo. Incline su cabecita. Padre, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, después de esta introducción que hemos dado delante de ti, hoy te pedimos, Señor, que nos apercibas como centinelas, que nos apercibas como atalayas, Padre, para poder, Padre, entender tu palabra y ponerla por obra, pero también llevarla como advertencia, llevarla, Padre, como algo que se anuncia, Padre, para la salvación de muchos, para que no vayan muchos a las tinieblas, para que muchos no vayan a lugares espirituales de tormentos, Padre, sino que vayan a una eternidad contigo, en una vida eterna, donde tú estarás presente eternamente y para siempre. Y no habrá más dolor, no habrá sufrimiento, no habrá enfermedad, no habrá nada de eso, sino que será el contemplar de tu presencia y el adorar tu presencia eternamente y para siempre. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Háblanos, Padre, a través de ella. Percibe nuestro oído, Señor, a la advertencia que nos da tu palabra, Señor, que nos enseña tu palabra, Señor. Y te pedimos que nuestro oído esté atento, percibido, Padre, examinando, Padre, tu palabra para ponerla por obra, pero también para movernos como unos atalayas delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Amén. Entonces, muchos de los que se oponen, usted va a ver que el enemigo siempre va a ser lo opuesto, ¿cierto? Entonces, un enemigo tiene que ver con oponerse. Un enemigo siempre se va a oponer. Entonces, muchos de los que se oponen no están allá afuera. ¿Sí me entienden? Porque si hubiera muchos que se oponen de allá afuera, estuvieran aquí afuera, oponiéndose a lo que hacemos. Pero muchos de los que se oponen están dentro de las congregaciones o dentro
del mismo cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Siempre dentro de la congregación hay gente que se opone a la palabra, que se opone a la profecía, que se opone a la liberación, que se opone a la guerra espiritual, que se oponen a la enseñanza. O sea, siempre dentro de las mismas congregaciones va a haber opositores que se vuelven como enemigos. Pero esos enemigos tienen ciertas, que habíamos dicho que se llamaban enseñanza, tienen cierto mover, y en su mover tienen ciertas características. Y yo quiero que usted vaya a la escritura en segunda carta de Timoteo 4, verso 14. ¿Cristo vive? Segunda carta de Timoteo, ¿qué le dije? Ok, 4:14. Fíjese lo interesante de esas características o de ese mover, que dice: Alejandro, el ¿qué? Calderero, así, me ha causado muchos males. Y luego, ¿qué más dice? Espérame. Entonces yo le digo una cosa: ¿ellos se movieron dentro de la iglesia o no se movieron dentro de la iglesia? ¿Y qué era lo que le estaban causando a Pablo? Digo, si quiero decir a Pablo, pero ¿qué le estaban causando a él? ¿Muchos qué? Males. Entonces hay gente dentro de las congregaciones que está causándole muchos males a los pastores, o a apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. ¿Por qué? Porque se están oponiendo a lo que ellos están enseñando. Se están oponiendo en su manera de administrar la obra de Dios. Y entonces dice que ellos se ponían ¿cómo? A hacerles muchos ¿qué? Males. Pero ¿qué es lo que dice la escritura sobre eso? Siga leyendo el versículo. Aparte de males. Ahora, yo le voy a decir, ¿tienen un pago delante de Dios? Sí. Entonces, dígame una cosa: la persona que se mueve para hacer males, aquellos que Dios puso como cabezas, tiene un pago. Y no quiero hablarle del pago, porque el pago fue que ellos fueron entregados a Satanás. Si usted lee sabe esa historia, usted va a encontrar que Alejandro fue entregado a Satanás por cuanto hizo muchos males. Entonces hay personas que vienen a la iglesia y vienen a hacer mal, vienen a hacer males. El problema de eso es que tiene un pago. Entonces, un enemigo, ¿qué es lo que va a siempre buscar? Un opositor siempre ¿qué es lo que siempre va a buscar? Para que usted empiece a notar, del mover de los enemigos es hacer males. ¿Cierto o no? ¿Sí está aquí, hermano? ¿Es hacer qué? Males. ¿Por qué? Porque se oponen a la enseñanza, porque se oponen a las decisiones que se toman, porque se oponen a todo. Ay, ¿y ya viste? Ya pidió dinero, ahora para esto, para lo otro, para aquello. No entendiendo ni siquiera para qué es el dinero. ¿Sí me entiendo o no? Pero buscan hacer ¿qué? Males. Estoy en el verso 4:14, ¿verdad? 4:14. Alejandro, dice: el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a qué dice. Ahora regrésese a 2 Timoteo 2:16 al 19. O sea, hay gente, hermanos, escuche, hay gente que es enemigo, que es opositor de lo que se hace en la iglesia, de lo que se enseña, pero lo que se dedica es a hacer males. Ahora vaya al verso 16, perdón. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué dice? A ver, ¿eso es qué? Males. Moverte con impiedad es hacer mal. Entonces la escritura dice que te conduzcas como: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán a más y más impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y ¿qué más? Y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornaron la fe de algunos. Entonces, ¿dónde se mueven los enemigos? ¿Allá afuera?
No. Entonces, dentro de las congregaciones, ¿qué están haciendo? Enseñando cosas diferentes a las que se enseñan en este lugar, trastornando la fe de muchos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un enemigo? Va a hacer muchos males. Te va a dar una mala enseñanza y va a trastornar ¿qué? Tu fe. Por eso digo que le apuntes. Apunten. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un enemigo? Traer muchos males. ¿Qué más? Enseñar una doctrina contraria. Y 3, muchos creen que no necesitan ser adiestrados en la liberación, que ellos ya lo pueden hacer. Pero ¿sabe qué? No, es que Dios está con ellos. Sí, está con Dios contigo, pero te voy a decir una cosa, que Jesucristo, antes de mandar a sus 12 discípulos, los adiestró, los capacitó y después los envió. ¿Cómo te vamos a enviar a ti si no quieres ser enseñado? ¿Sí? ¿Me entiendo o no me entiendo, hijos? Pues tenemos que tener cuidado, porque muchos enseñan que no necesitas clases de liberación para liberar. Estás bien, está el Espíritu consigo, sí, pero necesitas ser adiestrado. Necesitas ser capacitado. ¿Nos seguimos? Entonces, ¿qué sucedió esto? Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos. Dice, y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Yo te voy a decir una cosa. Dios conoce a los que son suyos. Sí. Dios conoce a aquellos que realmente te quieren guiar por la fe genuina, por los que te quieren guiar por la verdad, no por los que te quieren guiar a través de una enseñanza falsa que trastorna tu fe. ¿Cómo puede ser profeta sin sujetarse? ¿No? ¿Cómo puede ser profeta a escondidas? Mira, Dios me dio esta palabra, pero no digas al pastor Eric, porque ya sabes cómo se pone. No, ¿sabes por qué me pongo así? Porque te sales del orden. Porque si lo hicieras en orden, fuera otra cosa. Tendrías todo el apoyo de nosotros para hacer las cosas. Pero como lo haces a escondidas, en desorden, entonces no le digas. No te preocupes de mí, Dios te ve, te escucha. ¿Qué te preocupas que yo no te vea? ¿Qué te preocupas que yo no me entere? Entonces, es interesante esto que vimos. ¿Qué es lo que va a hacer un enemigo un enemigo de la casa? ¿Ese es un centinela? ¿Es una atalaya? No. ¿Qué es lo que está haciendo? Trayéndote una enseñanza contraria. ¿Qué más? Trayendo males y trastornando tu fe. ¿Verdad que sí? Y tiene su pago. ¿O no es así? Dice la Escritura que tiene su pago. Y el pago de Alejandro fue que fue entregado a Satanás. Si usted quiere buscarlo ahí en la Escritura, lo va a encontrar. Entonces, Hechos 13:8, me voy avanzando porque a mí se me va el tiempo bien rápido. La alabanza se me hace de 2 horas y la predicación de 10 minutos. Hechos 13, ¿qué le dije? 8. Fíjense cómo se mueve un enemigo. Fíjate el mover del enemigo, dice, pero le resistía el ¿qué dice? El mago. Pues su nombre, pues así se traduce, ¿qué dice? Su nombre. Ahora, ¿su nombre qué era? Mago. Entonces imagínate que te dicen, tu nombre es el brujo, y se traduce como brujo. O sea, tu nombre es que eres un brujo. Imagínate con el puro nombre. ¿Cómo era su nombre? Mago. Entonces, ¿él era qué? Un mago, y se llamaba mago. Entonces, imagínate un mago, un brujo, hechicero, aquí dentro de la congregación. Usted escuchó la enseñanza que di entre semanas sobre esta cuestión de la adivinación, de los magos, de los agoreros, de los espiritistas y ciertas cuestiones. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, imagínense un mago dentro de la congregación. ¿Qué es lo que hacía este mago? Léalo ahí en el versículo.
procurando apartar de la fe al pecado. No, ya te adelantaste mucho. Al principio del versículo. ¿Qué es lo que hacía? Resistía. Entonces, ¿qué es resistir? Es oponerse. ¿Cierto o no? Fíjate, la escritura dice en el 13:8, pero resistía el más hermano, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al opositor. Entonces se volvió un opositor. ¿Cierto o no? Se volvió un opositor, se volvió una resistencia y se volvió un enemigo. ¿Estamos o no? Se volvió un enemigo y lo que procuraba él era apartar de la fe al procónsul. Entonces, ¿qué es lo que hace un enemigo dentro de una congregación? Y sutilmente apartar a la gente. No solamente uno trastornaba la fe de otros, sino también hay otros que apartan de la fe. Pero quiero entrar ahí un poquito. Espérenme. 13:8. Dice que era un brujo, ¿verdad? Y su nombre significaba brujo. Entonces se oponía. La palabra oponer es pararse en contra. Entonces, cuando tú te paras en contra, estás resistiendo. ¿Estamos o no? Se paraba en contra. Es también oponerse, resistir, contradecir. Entonces, hay gente que está aquí en la iglesia o en otras iglesias y ya está contradiciendo lo que se está enseñando. Ya está contradiciendo la revelación del Espíritu. Ya está contradiciendo, ay no, eso para mí que Dios no se lo reveló, para mí que eso Dios no se lo mostró, no, está mal. Todo lo está contradiciendo. Y entonces todo aquel que está contradiciendo lo que se enseña, ¿verdad? Se vuelve un opositor, se vuelve una resistencia, se vuelve alguien que se está oponiendo a lo que se está enseñando. Pero eso es para apartar a los demás ¿de qué? De la fe. Entonces, no crees en la liberación, no, yo no creo que haya demonios. Los cristianos estamos bien, sí, áreas bien. Muchos cristianos que hablan de eso tienen problemones espirituales que dicen que los cristianos no tienen demonios. Entonces, ¿a dónde fue Jesucristo a liberar primero? ¿A quién fue a liberar primero? A su pueblo. ¿Cierto? Primero fue a liberar a su pueblo. Primero fue a liberar a las ovejas de la casa de Israel. ¿O no fue ahí primero? Bueno, quiero seguir. Entonces dice, desviar, la palabra de desviar, en el hebreo dice que es distorsionar, es malinterpretar o corromper. Entonces hay gente que malinterpreta la palabra. ¿Sí me entienden? Hay gente que corrompe la palabra. Hay gente que piensa que toda la palabra es en su contra. Pues si estás mal, si es en tu contra. ¿O no es cierto? Ah, es que predicó en mi contra. Pues pregúntate qué estás haciendo para que sea en tu contra. Por eso decía, es que dice el pastor, ay, esos que son chismosos. Y me volteó a ver, sí, yo me dijo a mí. Y yo sí soy bien chismoso. O sea, malinterpretan la enseñanza. Malinterpretan las predicaciones, malinterpretan un saludo, malinterpretan un no saludo. O sea, todo lo están malinterpretando. ¿Por qué? Porque una persona que es opositora solamente va a estar buscando ver errores donde no hay para malinterpretarlos y desviar de la fe a los demás. ¿Sí me entienden o no me entienden, hijos? Entonces, ¿cómo se mueve un enemigo? ¿Cómo se mueve? Ahí lo que están leyendo, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Haciéndose qué? Haciendo resistencia. Entonces un enemigo va a hacer ¿qué? Resistencia. Va a ser un opositor. Va a ser un malinterpretador. ¿Sí me entienden, hijos?
va a ser un malinterpretador, va a distorsionar, va a corromper moralmente, pero también dice que es un perverso, es alguien que pervierte, que trastorna y que aparta. O sea, un enemigo es un divisor, alguien que está dividiendo. Entonces, ¿por qué? Porque te está apartando de la fe, te está apartando de la voluntad de Dios, te está apartando del diseño de Dios, te está apartando del propósito que Dios tenía para tu vida. Y muchos perdieron el propósito. ¿Por qué? Porque se encontraron y se juntaron con alguien que resiste a lo que se enseña. Y no estoy hablando solamente de este lugar, o sea, estoy hablando en general. Entonces, mucha gente se apartó de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué cree? Porque encontró gente en su camino que resistía a otros, que resistía a los que Dios había establecido. Y siempre que hay un resistente ahí, te va a apartar, te va a dividir de la voluntad de Dios a tu vida. Ya ni siquiera de la persona que está enfrente, sino de la voluntad de Dios a tu vida, del propósito de Dios a tu vida. ¿Está aprendiendo algo? Ok. Nos seguimos. El verso 9 y 10. ¿Qué dice? Fíjate qué características tiene ese enemigo. Tiene hartas, ¿no? A ver, 1, 9, empiece. 13, 9, despacito, escudriñen. Entonces, Saulo, que también es Pablo, ¿lleno de quién? Pero el que está lleno del Espíritu Santo es un centinela, es un atalaya, es alguien que fija sus ojos sobre quién, sobre los enemigos y sobre el peligro que ellos traen sobre los demás. A ver, dígame una cosa, ¿Pablo fue atalaya? Sí, ¿por qué? Porque tenía sus ojos puestos en el peligro, tenía sus ojos puestos en el enemigo, tenía sus ojos puestos sobre aquel que es engañador. Interesante, ¿no? Ahora, fíjense lo interesante, lo que sigue ahí en la escritura, en el verso 9. Lleno de todo, del Espíritu, fijaros sus ojos en el digo, o lleno. Entonces, un enemigo está lleno de ¿qué? De engaño. Pero, ¿Pablo se apercibió o no se apercibió? Sí se apercibió. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que tenía una resistencia. Y usted a veces se da cuenta que la gente está lleno de engaño y todavía le qué. Yo le digo, a ver, hermano, conoce a la chismosa de la colonia y va y le trae un chisme y le cree. ¿Cómo es posible? Que está viendo que está lleno de engaño, está lleno de mentira, de chisme, de murmuración, y usted le cree, porque no se volvió una atalaya, no fijó sus ojos sobre la maldad que había en su corazón. ¿Sí me entienden o no me entienden, hijos? Está interesante, ¿no? Entonces seguimos en el verso 10, fíjense lo que dice. Digo, lleno de todo engaño y de toda maldad. A ver, ¿qué características tiene? ¿Qué características lleva usted del enemigo? No, desde el principio, desde lo primero. No, más para atrás todavía. Desde que empezamos. Hace males, ¿qué más? Trastorna mi fe. Trastorna la fe. La enseñanza. No. Trastorna la enseñanza. Trastorna la enseñanza, ¿qué más? Divide, ¿qué más? Hace muchos males. ¿Qué más? ¿Qué más lleva usted apuntado? Se opone, ¿qué más? Son perversos, ¿qué más? No está afuera, sino dentro De la iglesia, ¿qué más? Te divide de la fe, te quita la fe. ¿Qué más? Trae grandes males. ¿Qué más? Malinterpreta la palabra, la enseñanza, la doctrina, malinterpreta todo lo que se hace.
lleno de todo ¿qué? Está lleno de todo engaño. ¿Y qué más? Y de maldad. ¿Verdad que hay varias características de un enemigo dentro de casa? Fíjense lo que sigue ahí. Verso 10. Hijo, el diablo. ¿Cómo le menciona la Escritura a alguien así? Que no es hijo de Dios, sino que se mueve como hijo del diablo. Entonces detrás de él hay una cobertura. Porque todo aquel que es hijo tiene cobertura. ¿Cierto o no? Entonces él está bajo una cobertura ¿de qué? ¿Bajo una paternidad de quién? Del diablo. Entonces él va a dar lo que ha aprendido de su padre. Usted agarra y dice, tú haces lo mismo que tu papá, porque usted escucha hablar a nosotros como el apóstol Raúl. Pues claro, es nuestro padre espiritual. Sería raro que hablara como su tío de ustedes. Bueno, su ex tío. Era ex tío, dije. El ex tío. No, ¿verdad que no? Nosotros tenemos que hablar como nuestro padre. Y si tu padre es Jesucristo, tú tienes que hablar como tu padre Jesucristo. Entonces imagínate que va una persona llena de toda mentira, de todo engaño, y va y tú le crees. Le vas a creer porque tus ojos no están como atalayas. Tus ojos espirituales no están apercibiendo, no están escudriñando, no están examinando. Por eso todo lo que viene y escuchas, llévalo delante del Espíritu Santo. Espíritu Santo, si es cierto. ¿Cómo estaba Pablo? ¿Lleno de quién? Del Espíritu Santo. Y el otro cosa, ¿lleno de qué estaba? De toda maldad, lleno de toda mentira. ¿Cristo vive? Dice, enemigo. Entonces ese es un opositor, es una resistencia, y se vuelve enemigo de la justicia. Entonces ese enemigo de la justicia, entonces amigo de quién es? De la injusticia. Y la injusticia es pecado. ¿Estamos o no estamos? Entonces, ¿cómo se va a mover un enemigo? En injusticia. Siempre va a aparecer, va a ser que lo que él dice es justo, pero es injusto. Y cuando te pone en contra de alguien, lo hacen injusticia. Pues imagínate que van contigo y te dicen un sinfín de cosas, tú les crees y te vuelves según ¿cómo se dice? El defensor de los justos, y lo que estás haciendo es injusticia, porque lo que está hablando esa persona que fue y te dijo fue injusto. ¿Enemigo de qué? De la justicia. Entonces, un enemigo, una de sus características es que es enemigo de qué? De la justicia. Todo aquel que habla mentira es injusto. Todo aquel que habla mal testimonio contra sus prójimo es injusto. Y fíjate que la pastora Graciela, fíjate que el pastor Eric, y ahí vas tú y crees, y no sabes que es pura mentira, que es puro engaño. ¿Para qué? Para ganar tu corazón, y para que tú te vuelvas a favor de él y te muevas en injusticia. Y ten cuidado, porque la Escritura dice que todo eso tiene impacto. Tremendo, ¿no? Y fíjate lo que dice, estoy en el verso 10, ¿no? Fíjate lo que dice, enemigo de todo, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. A ver, escuchen. Entonces, ¿qué hace una persona, un enemigo? Trastorna los caminos rectos. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque una persona que te está enseñando injustamente, que está enseñando injusticia, que te está trastornando la fe, que se está moviendo en engaño, que se está moviendo en muchos males, te hace que torcer los caminos rectos. Por eso cuando mucha gente iba bien, de seguro se topó con alguien que hace resistencia, y lo que hizo fue torcer su camino, y ahora lo difícil es volver a enderezar.
Pero fíjense lo que dice el verso todavía 11. ¿Qué es lo que dice? Ahora puede ser aquí, la mano del Señor está. Eso es lo que no entienden los que resisten. Y de repente agarran y dicen, no, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que se enseña aquí. La palabra de Dios dice eso, la palabra de Dios, pero te está moviendo en injusticia. A mí Dios me reveló esto, se está moviendo en mentira, en engaño. No, y Dios me puso a poner mi propia congregación. Ah, mira, salió bueno. ¿Por qué no dijo Dios puso que pusiera otro y me mandara a mí? No, ya me puso Dios a mandar a todos. Y se llevan congregación, pero se la llevan en injusticia. Y la mano de Dios está sobre ellos. Mejor que Dios tenga misericordia y que se arrepienta. ¿Estamos o no estamos? Y le dice el verso 11, ¿estamos no? Ahora voy aquí que la mano de Dios está y será ciego. ¿Qué quiere decir esto? Hay una ceguera espiritual. Se volvieron ciegos. Muchos hablan de ceguera espiritual porque la mano de Dios está sobre ellos, porque fueron un resistente, fueron un enemigo dentro de la casa de Dios, porque fueron alguien que se movió en engaño, alguien que se movió en mentira, alguien que se movió en todo lo contrario que Dios estableció en este lugar o en otros, y se volvieron ciegos. ¿Cómo? Espirituales. No se volvieron ciegos naturales, habrá quien sí, pero la mayoría se volvió ciegos espirituales. Y fíjense que lo que dice el 11, ¿qué dice? No me das razón por algún tiempo, e inmediatamente cayeron sobre él con oscuridad y tinieblas. ¿Cómo anda entonces? En oscuridad y tinieblas. Y donde hay oscuridad y tinieblas no hay una visión. No tienen visión del reino, no tienen visión de gobierno, no tienen la visión del amor de Cristo. Son injustos y tienen una ceguera espiritual total. ¿Seguimos, hijos? Verso 11, pero ya lo terminamos, ¿no? Dice, sí. O sea, muchos buscan quien los guíe, pero como ellos fueron gente que se oponía, resistía, era gente que quería guiar a otros con engaños, ahora quieren que los guíen, pero ya no encuentran quién los guíe. ¿Por qué? Porque están en tinieblas, porque están en oscuridad. Verso 11, seguimos. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillosamente en la doctrina. Entonces, ¿qué va a hacer? Dios va a hacer darse a conocer quiénes son de Él. ¿Cierto o no lo leímos? Dios daba a conocer quiénes somos de Él y quiénes no son de Él. Y quiénes están en tinieblas y en oscuridad y quiénes van como atalayas, alumbrando, iluminando el camino de otros. ¿Sí me entiendo o no me entienden, hijos? Entonces, aquí quiero entrar a algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando digo que era lleno de toda maldad, dice que es repleto o cubierto. Cubierto encima. Dice, por analogía, completo, abundar, llenar. Entonces, la gente está abundando ¿en qué? En maldad, en mentira, ¿cierto o no? Engaño. Dice que el engaño es mentira, entonces están llenos de mentira. Dice que es fraude, llenos de fraude. Y también dice que es malignidad. Entonces, ¿abundan en maldad o no? Dice torcer, habla de distorsionar, figurativamente malinterpretar, otra vez, o corromper moralmente, perverso, pervertir, trastornar, y lo que habíamos dicho, apartar. Entonces, una persona que aparta es alguien que está dividiendo, ¿cierto o no? ¿El engaño te divide o no te divide? Cuando te vienen a hablar mal de alguien y le crees, te divide de esa persona. Pues tengamos cuidado, ¿sale? Entonces la oposición nunca puede vestir
de nobleza. Detrás de la oposición está Satanás cumpliendo, ¿cierto o no? Dando paternidad. Pero tenemos que tener cuidado, porque si es Satanás, la mano de Dios va a estar sobre ellos. ¿O no? ¿O no lo vimos en la Escritura? Seguimos. Entonces, este era un tipo que estaba haciendo hechicería dentro de ¿dónde? De la iglesia, porque se llamaba mago, ¿cierto o no? Su nombre significaba mago, hechicero, brujo. Entonces estaba manipulando la mente y el corazón de la gente que lo escuchaba para desviar el corazón de la verdadera fe. Entonces los que se oponen se vuelven enemigos de la justicia, y todo lo que no es justicia es injusticia y es pecado, ya lo vimos, ¿no? Entonces, ¿quién se mueve en los ambientes de la oposición? Los hijos del diablo. ¿Estamos? ¿Se mueven en qué? 1, mentira. 2, promueven la malignidad. Y lo que hacen es torcer los caminos de Dios. Hay 3 características que tienen ahí. ¿Cierto? Entonces, ¿hasta dónde va usted para darse cuenta que hay un enemigo de la fe, que hay un enemigo, hay un opositor, que hay un resistente? ¿Cómo lo ve usted? ¿O cómo se da cuenta que está? A ver, ahí en todo lo que hemos visto hasta ahorita. Que se opone, ¿qué más? Que divide, ¿qué más? Que corrompe, ¿qué más? Perverso, que hace muchos males, ¿qué más? Lleno de toda mentira, todo engaño, tuerce los caminos de justicia, lo recto, ¿qué más? Aparta de la fe, trastorna tu fe, actúan en secreto, que está, ahorita van a ver, ahorita, espérenme, que me falta, no me quiero adelantar. Entonces, el enemigo tiene varias facetas, póngale así. El enemigo tiene varias facetas, usted está escribiendo, póngale así. El enemigo tiene varias facetas. Cuando hablamos del enemigo, hablamos de Satanás, pero los enemigos que tienen la cobertura de Satanás, que tienen la paternidad de Satanás, porque les digo, ¿hijo de quién? Del diablo. Tienen estas facetas que vamos a ver. Primera de Pedro 5:8. Póngale ahí, primera faceta de los enemigos o del enemigo. Primera de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad. A ver, ahí te está dando ¿qué? Una advertencia. ¿Quiénes son los que son sobrios y velan? Los atalayas, los centinelas. ¿Estamos o no estamos? ¿Quiénes son los que vigilan? ¿Quiénes son los que están atentos? Entonces dice, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, que es el enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? A ver, ¿cuál es la primera faceta del enemigo? ¿Cuál es la primera faceta del enemigo? La palabra te dice cómo cuidarte de él. Sí, ¿cómo te puedes cuidar de él? Sobrio y velando. Estamos, o sea, vigilando, estar despierto, estar atento, estar con los ojos abiertos, discerniendo, examinando. Pero fíjate que tú puedes cuidarte bien porque la palabra te dice, cuídate de eso. Ahora, su primer faceta es como león rugiente. Ahora, es interesante esta parte porque, mire, usted va a ver que un león rugiente, o sea, este león rugiente, va a comer y no se va a saciar. Pero para comer, este león necesita matar. Entonces, el enemigo está buscando a quién matar. ¿Para qué? Para devorarlo. Pero no solamente esto, te voy a decir una cosa. Este león, dijimos que nunca se sacia. Entonces, un enemigo nunca se va a saciar de hacer males. Por eso dice que hacen muchos males.
Nunca se va a saciar de hablar mentiras. Nunca se va a saciar de la injusticia, o sea, de ser injusto. Nunca se va a saciar de hablar engaño. Nunca se va a saciar de desviar a la gente de la fe, de trastornar los caminos de la fe de la gente. Nunca se va a saciar de dividir. Donde quiera que vaya, alguien que es resistente va a estar dividiendo. Entonces, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque nunca se va a saciar. Entonces, no es un león que comió y se llenó. O sea, él no se va a llenar. ¿Estamos? Sí. Y siempre tiene hambre y siempre está buscando. O sea, hay gente que no puede estar sin problemas. Siempre está buscando. Siempre está buscando. Siempre está buscando. Y le busca aquí, le busca allá. Y como malinterpreta todo, encuentra cómo destruir, cómo matar, cómo devorar. Un chismoso, una chismosa siempre va a encontrar cómo destruir y cómo devorar a los demás. Interesante, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si no nos apercibimos, porque si no nos levantamos como atalayas, entonces podemos caer en las garras de un león rugiente, de un enemigo que mata, come y no se sacia. Entonces tenemos que tener cuidado, porque siempre se tiene hambre, siempre está buscando. Y usted sabe que Satanás era un querubín, y dentro de los 4 rostros de los querubines uno era el león, y él no ha perdido ese rostro. Tiene un rostro de león. Yo no sé si usted vio en las noticias, pero había en las noticias un león, estaba tranquilo, y de repente llegó ahí alguien a ver, pues estaba en la reja, y ahí metiéndole la mano y haciéndole el curva, moviendo la reja, y ahí estaba molestándole, y de repente, ¡pum!, que le agarra el dedo, y no lo solta, hasta que se jale, que le arranca el dedo. Ahí se ve, claro. Hermano, ya no estés jugando, ya no estés provocando a los enemigos, ya no estés provocando a los que hacen resistencia, porque te van a acabar destruyendo a ti. Ay, no sé por qué tal persona anda así. ¿Quién sabe por qué hizo esto? Ya deja de estar metiendo cosas a la gente. Seguro anda enojado. No, seguro. No, así como es él. No, ¿para qué le cuento, hermano? ¿Para qué le cuento, hermana? Hasta parece que sé hacerlo yo, ¿verdad? Y van a entender cosas. Fíjese, ¿y eso que es el pastor? Uy, ¿eso que es el hermano de Ana? Uy, ¿y eso que es de Chofares? Uy, ¿eso es que es de alabanza? Y tiran el anzuelo para ver a quién matan y a quién devoran. Tremendo, ¿no? ¿Y saben cuál es el problema? Que nosotros prestamos mucho nuestro oído a eso. Mucho. Otra faceta, Mateo 13:39. Ay, eso no es todo el tiempo. Como siempre, no termino. Mateo 13:39. ¿Qué dice Mateo 13:39? El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. A ver. Entonces, ¿el enemigo es un sembrador? ¿Cierto? Si tú lees esa parte, está hablando de la cizaña. ¿Cierto? Entonces, ¿el enemigo es un sembrador de qué? De cizaña. Entonces, donde hay cizaña, ¿quién crees que la puso? El enemigo. Entonces, cuando tú ves cizaña, tú tienes que empezar a quebrantar la siembra del enemigo. ¿Cierto o no? Tienes que empezar a quebrantar la siembra del enemigo. La siembra, del enemigo, lo que el enemigo sembró en esa persona.
lo que el enemigo sembró en tu vida, lo que el enemigo está sembrando en otros, lo que el enemigo está sembrando en la congregación. Entonces, la segunda faceta del enemigo, primero es una, que era un león rugiente. Dos, que era un sembrador. Él es un sembrador de cizaña. Pero dice la Escritura que es necesario que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Pues no digas, ay, no, me voy de aquí porque hay una bola de cizañosos. Pues, ¿qué crees? Que donde vayas va a haber cizaña. ¿Por qué? Porque es necesario que crezcan juntos para dar la diferencia entre los que son hijos de Dios y los que son sembrados por el diablo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no todos los que están en la congregación son trigo. Muchos son cizaña. Pero como tú no te vuelves un vigilante, no te vuelves un centinela, no te apercibes de lo que se mueve alrededor de ti. No tienes los ojos abiertos espiritualmente para darte cuenta. Entonces, ¿cuál es la segunda faceta del enemigo? Termino con la 3, ya no me da tiempo de terminar lo demás. Termino con la 3. Y en la tarde termino con esta enseñanza. ¿Les parece bien con lo que me faltó? ¿Sale? En la tarde terminamos con esto. Porque no, ahorita no, ya no nos da tiempo, ya son 12:08 o 12:09. Ah, 12:10. Acá. Me metes más presión. Pero no fuera la vigilia porque estás con los ojos bien abiertos. Y ya usted tiene hambre, y entonces para controlar esa hambre tenemos que terminar. ¿Lo habían visto vestido de bebé ayer? Agua. Segunda de Corintios 11:14. Alguien que lo pueda leer rápido, con eso terminamos. Usted ama a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que buscar usted entonces si usted ama a Cristo? No ser un opositor, no ser un resistente, ¿cierto o no? No estar lleno de maldad, no estar lleno de mentira, no torcer los caminos rectos de Dios, no quebrantar la fe. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? La tercera. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿cuál es la tercera fase de un enemigo? Entonces se disfraza del buen hermano, ¿no? Se disfraza del héroe cristiano. Del héroe, no, espérate, la gente no necesita otro más que a Jesucristo. No, si no iríamos a buscar a Superman y a todos los demás, ¿no? No, nosotros no estamos de ellos, nosotros ya tenemos un héroe que se llama Jesucristo. No hay otro. Así que no te pongas la capa de superhéroe en la iglesia, no te pongas el defensor de los pobres, que a veces solamente lo que están haciendo es llenarte de engaño y de mentira, porque ellos están haciendo. No vino Lalo, creo que no hay de la masa. No hay nadie, ¿no? Estaba durmiendo. Gloria, pero el violín. ¿Lleno de qué dice? Perdón. Entonces, ¿cuál es una tercera faceta de un enemigo? Se disfrazan como apóstoles, se disfrazan como profetas, se disfrazan como evangelistas, se disfrazan como pastores, se disfrazan como maestros. Y su disfraz es para llevar a la gente ¿en qué? Al engaño, a la mentira, a la maldad, a la resistencia. ¿A qué más? A la injusticia, a una falsa doctrina, a la perversión. ¿A qué más? Se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Si más está cayendo esto. Se disfrazan como ¿qué?
como ángeles de luz. Tienes que tener mucho cuidado con la gente que se te acerca. Tienes que tener mucho cuidado, porque no puedes, vaya a ser que traiga un disfraz y sea enemigo de la fe, sea enemigo de los principios de Dios, sea enemigo y resista a este lugar, y resista al cuerpo de Cristo y a la enseñanza y a la doctrina y a la sana doctrina de Jesucristo. Vamos a orar. Al rato vemos algunas otras cuestiones, ¿sale? Vamos a orar.